hay unos episodios que se marcan en la Biblia. El evangelista San Juan escribe y dice que 8 días después de la resurrección, Jesús se presentó vivo a los discípulos. Y hoy es 8 días después del día que se celebra la resurrección. Entonces quiero invitarlos a leer un pasaje de la Escritura que tiene que ver también con ese momento. Entonces, en San Juan capítulo 20, el versículo 19, vamos a leer desde el versículo 19 hasta el versículo 29. Evangelio según San Juan capítulo 20, el capítulo 20, versículo 19 hasta el 29, esa es la cita. Evangelio según San Juan, capítulo 20, desde el versículo 19 hasta el versículo 29. Y dice la palabra del Señor así: Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el día de la resurrección, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces Jesús les dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo: recibid el Espíritu Santo. A quienes remitiere los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuviereis les son retenidos. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, y se puso en medio y les dijo: paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Oremos un momento al Señor. Gracias te damos, Dios, por tu santa palabra. Gracias te doy por tu presencia hoy aquí. Gracias por la obra que tú estás haciendo en cada persona que está hoy aquí recibiendo tu palabra, Señor. Es la obra tuya. Y gracias porque tu presencia es real en medio nuestro. Aquí estamos, Dios, con un corazón dispuesto ante ti. Háblanos a través de tu palabra, Señor. Que esta reflexión, esta meditación de tu palabra nos imparta tu vida, tu paz, tu regocijo, tu fortaleza, y haga en nosotros lo que hizo también en los primeros discípulos, que fueron los testigos oculares de tantos momentos en que tú te manifestaste a ellos ya resucitado. Aquí estamos, Dios, y expuestos de corazón a tu palabra para ser edificados. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos creen verdaderamente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? ¿Y los demás? ¿Cuántos creen verdaderamente en que Cristo está vivo, que Él resucitó de entre los muertos? Él murió y Él también resucitó y vive hasta hoy. Y entonces podemos creer que Él te ve, te escucha y quiere intervenir en tu vida, se interesa en tus asuntos. Algo que me llama la atención de este pasaje es que cuando Jesús se presentó y la primera vez y Tomás no estaba, cuando a Tomás le dicen los otros discípulos,
que habían visto al Señor, y él duda, y entonces él dice: no, si yo no viere con estos ojos, si yo no metiera mi dedo en el lugar de las llagas de sus manos y en el costado donde fue traspasado con una lanza, no creeré. Al parecer estaba solo él y los discípulos, pero ¿quién lo estaba escuchando? El Señor lo estaba escuchando, porque 8 días después, cuando se presenta de nuevo, inmediatamente Jesús se acerca a Tomás y le dice: Tomás, ven, mete tu dedo aquí y mete tu dedo también acá y mírame bien. O sea, está respondiendo a lo que él dijo aparentemente en ausencia. Eso que tú piensas, eso que tú hablas, eso que tú haces aparentemente, que el Señor como que no te está viendo y como que no está por ahí, el Señor lo está viendo y el Señor se está dando cuenta. Y hoy, ahora mismo, el Señor te ve y el Señor te conoce. Y el Señor está aquí y te está escuchando, y escucha lo que cantas y lo que oras y lo que sientes en tu corazón. Muchas veces Jesús respondía aún a las cavilaciones de la gente, a los pensamientos que había, porque aún no está la palabra en nuestra boca y Él la sabe toda. Pero Él es un Dios real, bendito sea el nombre del Señor. El problema de muchos cristianos es que aunque creen en la resurrección de Cristo y que Él está vivo, viven sus vidas como si Él estuviera muerto, o como si Él no estuviera, o como que está en algún lugar tan lejano del universo que no se da cuenta o que no se fija en nuestro diario andar. Pero no es así. La realidad de la presencia del Señor, del Cristo resucitado, es tal que podemos no solo sentirla, sino a experimentarla, a vivirla en el día a día por medio de la fe. Pero una de las razones por las cuales esto no es posible es por incredulidad. Los discípulos del Señor, con la muerte de Cristo, fueron sobrecogidos de dolor, y no era para menos. Mataron al Señor y de una manera brutal, y ellos se sintieron atemorizados y se sintieron angustiados. Se descontroló la vida de estos discípulos. Había demasiada tristeza, desconsuelo, preocupación, incertidumbre, un sentimiento como de derrota. Imagínate estos discípulos que habían participado con el Señor de su ministerio 3 años y que habían escuchado su enseñanza y que se había despertado una expectativa sobre Él como Rey, como Mesías, y cosas que Dios haría con Él, y ahora lo ven crucificado y muerto. Entonces se sienten desamparados y en temor y en mucha frustración. Realmente esos días, desde que crucificaron al Señor y lo sepultaron, es como si ellos mismos hubiesen experimentado la muerte también. Como si esa oscuridad que rodeó el Calvario cuando Cristo murió por 3 horas, que hubo tinieblas, también sobre ellos hubiera venido, y estaban en mucha confusión y frustración. Esto vino a cambiar cuando Cristo resucitó y cuando ellos pudieron darse cuenta que la resurrección era una cuestión real. Pero hasta que ellos experimentaron la resurrección de Cristo y se dieron cuenta que Él estaba vivo y lo pudieron ver y compartir con Él, fue que cambiaron ese panorama sombrío y de muerte para regocijarse y para reorientar su vida y cumplir los propósitos de Dios. Pero en esos días, mientras ellos podían darse cuenta de la resurrección y comprobarla y creerla, apropiarse eso, porque no es solo el hecho de que Cristo resucitó, sino si realmente ellos lo creían. Porque si Cristo resucitó, pero ellos no lo podían creer, daba como lo mismo, ¿no? Pues que resucitó, pero no lo puedes creer, no puedes disfrutar del efecto de esa resurrección. Y es lo que pasa con los cristianos hoy en día, que si tú crees teóricamente o ahí en tu mente, pero en tu corazón no estás en pleno convencimiento de la realidad del Cristo resucitado, entonces vas a vivir como los discípulos cuando Cristo estaba muerto y ellos todavía no asimilaban la resurrección. Y por eso algunos viven en mucho temor, en mucha angustia, en mucha frustración, como si Cristo no existiera, como si Cristo no hubiese resucitado, y como si estuviesen solos y se enfrentan solos a la vida, porque aunque dicen creer en Cristo resucitado, pareciera que en la experiencia de vida eso no es una convicción real. ¿Me doy a entender?
Entonces el título de mi enseñanza esta mañana es el efecto de creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El efecto no de la resurrección simplemente, sino el efecto que tiene en tu vida el creer realmente en la resurrección de Cristo. Ese es el título con base en esta escritura que hemos leído. Ahora bien, yo me preguntaba esta semana, ¿por qué fue necesario que Cristo resucitado se manifestara a los discípulos tantas veces, de tantas maneras y durante tantos días? Porque fue durante 40 días que de diferentes maneras y en diferentes lugares estuvo presentándoseles a ellos y hablando con ellos, hasta comiendo con ellos, y repetitivamente lo estuvo haciendo hasta que después de 40 días se despidió de ellos en el Monte de los Olivos para que una nube lo llevara al cielo, con la promesa que volvería otra vez de esa manera. Pero antes de irse, escribe Lucas, el escritor de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, verso 3, dice que se presentó durante 40 días con muchas pruebas indubitables. Repita conmigo esa palabra que no es muy común entre nosotros. Pruebas indubitables. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que no admiten duda. Pruebas que realmente no admiten duda. Y el Señor por eso se manifestó de esta manera. Pero ¿por qué fue necesario eso? ¿Y cuál fue el efecto que produjo la manifestación de Jesucristo resucitado en el corazón de aquellos discípulos? Y de ahí se deriva entonces, ¿qué efecto produce en nuestro corazón hoy en día también la certeza de que Cristo vive y que es real en nuestras vidas? En primer lugar, el primer efecto es que cuando realmente creemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, somos libres del temor. Alabado sea el Señor. Los seres humanos y aún los cristianos vivimos llenos de muchos temores. Por alguna razón, muchas veces en la Biblia se repite: no temas, no temas, no temas. Y agrega: no temas porque yo estoy contigo. No temas, no temas. Alguien dijo que esto se repite en la Biblia como 365 veces. Es decir, una vez para cada día del año. El Señor te dice: no temas. Y sin embargo vivimos llenos de miedo. ¿O no es así? Vivimos con muchos temores. El salmista decía: busqué al Jehová y él me oyó, y de todos mis temores me libró. Pero uno tiene muchos temores a muchas cosas. Los discípulos estaban con miedo, es lo primero que leemos. En el versículo 19 del texto que leímos dice: cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el día de la resurrección de Cristo, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. ¿Cómo estaban los discípulos? Escondidos, encerrados y con miedo, asustados. Claro, no es para menos, acaban de crucificar al Señor y acaban de matarlo y de masacrarlo de esa manera que cuando le preguntaron a Pedro aquella noche: ¿usted también es de ellos? Él dijo: no me confundan, yo no soy de ellos. No se quería ver en el banquillo y por su debilidad humana lo negó 3 veces. Y a cualquiera tal vez nos hubiese pasado eso. Nos van a matar a nosotros también si nos ubican. El riesgo era alto y ellos estaban temerosos. Muchas cosas pasaban por sus mentes y entonces estaban a puerta cerrada y llenos de miedo. Y estando allí, encerrados, temerosos, Jesús se puso en medio de ellos. Alabado sea el Señor. Y eso cambió la circunstancia inmediatamente, ¿cierto? Cambió cuando ellos pudieron creerlo, cuando ellos pudieron ver a Jesús y darse cuenta que Él estaba vivo. Entonces Él le dice a ellos cuando los saluda, ¿cómo los saluda? La paz
sea con vosotros, la paz sea contigo. Pero no es el saludo tradicional de que no lo sentimos, no. Cuando el Señor dice shalom o dice paz, ¿qué hay? Se disipan los temores. Hermano, si el Señor dijo sea la luz, ¿y qué hubo? Se hizo la luz. A Lázaro, 4 días de muerto, Lázaro, ven fuera. ¿Y qué pasó con Lázaro? Y si el Señor se pone en medio de estos discípulos cargados de temor y les dice paz a vosotros, ¿qué recibieron? Y de la buena. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que disipa todos los temores, esa paz que llena el corazón, que solo los hijos de Dios lo hemos experimentado verdaderamente, porque el Señor dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. Así que cuando te desvelas, cuando te llenas de miedo, cuando tiemblas, cuando estás que no puedes con el temor, algo te falta, una revelación del Cristo resucitado. Amén. Porque si tú sabes que Cristo está contigo y que está vivo y que está de tu lado, puedes decir como Pablo, si Dios es por nosotros, Jehová es mi luz y mi salvación, decía David, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Cuando se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores y mis enemigos para comer mis carnes, ellos tropezaron y cayeron. Y aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Eso decía David como un gigante fortalecido en la realidad que tiene un Dios vivo con él, a su lado. Y entonces, ¿qué pasa con nosotros? Que como que se nos olvida que ese Dios vivo, resucitado, Cristo Jesús, está a nuestro lado. Para decir como Jeremías, Jehová está a mi lado como poderoso gigante. Alabado sea el nombre del Señor. Uno se llena de fuerza y los temores se disipan cuando puede creer realmente en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y luego ellos, dice el versículo 20, cuando vieron a Jesús resucitado, recibieron paz y gozo. Cuando les hubo dicho esto, le mostró las manos y el costado, y los discípulos ¿qué? Se regocijaron viendo al Señor, empezaron a gozarse sus corazones, cambiaron ese temor por regocijo. En los textos paralelos a este, que narran el mismo relato, nos revelan que esos temores, esa confusión y esa tristeza era producto de la incredulidad. O sea, el problema de muchos creyentes es la incredulidad. Eso pareciera una paradoja, una cosa insólita, que haya creyentes incrédulos, porque si es creyente, pues es porque cree, pero es que somos creyentes muchas veces con una incredulidad muy marcada. Y eso es lo que nos desconecta de la realidad de las promesas del Señor. Debemos creer que Él está vivo y no vivir como si Él no existiera. Siempre recuerdo la oración de una hermanita muy humilde, muy querida, que estaba segura de que el Señor estaba con ella y no había podido pagar el arriendo y la iban a sacar de su casa porque no había podido pagar el arriendo. Y le dieron plazo como 4 días y si no le hacían lanzamiento. Y ella se fue a orar y decía, Señor, ya escuchaste, ¿no? Tenemos 4 días para pagar el arriendo. Si no, nos van a sacar. Y tú también vas para afuera, porque tú vives aquí conmigo. Así que, Señor, yo no tengo, pero tú tienes, entonces paguemos el arriendo. Esa gente que cree realmente, ¿verdad? Que el Señor está ahí. Después decía ella, y el Señor me pagó el arriendo. Claro, le proveyó. Gente que cree así es la que puede ver lo sobrenatural del Señor. En segundo lugar, el efecto de creer en la resurrección de Cristo es que Él nos saca del desánimo. Los discípulos estaban muy tristes y desanimados, además de sus temores, muy tristes y desanimados, pero más también por su incredulidad. Quiero que leamos en San Marcos 16, versículo 9 al 11, ahí va a estar en la pantalla los que alcanzan a verla. Perdónenos que el video bien de este lado hoy no funcionó. Pero dice la escritura de la siguiente manera, habiendo pues... este tampoco. Bueno, su Biblia, ahí el que la tiene, ábrala por favor. San Marcos capítulo 16, versículo 9
al 11. Voy a esperar un momentico para que todos lo encuentren. Y lo puede, ahí ya está. Para al menos para los de este lado que lo alcanzan a ver. Ustedes sí, busquen. San Marcos 16, 9 al 11. Los de YouTube creo que sí lo van a tener en su pantalla. Dice así: habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban ¿cómo? Tristes y llorando. ¿Por qué? Que nos mataron al Señor, está muerto. Y claro, estaban tristes y llorando. Y ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Ese es el problema. Mire, cuando vieron que está vivo y que así había sido visto por ella, se alegraron. No, dice, no, estás loca. En principio, no lo creyeron. Y eso es lo que nos pasa. Si no logramos creer, vamos a vivir como si Cristo estuviese muerto, o como si simplemente no estuviese. La tristeza y la incredulidad quizá fueron las razones por las cuales Tomás no estuvo en la primera reunión de los discípulos. En el texto que leímos en San Juan, dice que la noche de la resurrección los discípulos se reunieron ese domingo en la noche en algún lugar a puerta cerrada. Ahí estaban por miedo de los judíos, pero había uno de ellos que no estaba. Y uno dice, ¿y Tomás? ¿Dónde estaba Tomás? ¿Tuvo que hacer una diligencia? ¿Se conectó por YouTube? No estaba. ¿Dónde estaba? Tomás tenía un problema serio con su razonamiento y le daba vueltas en la cabeza muchas cosas y decía, no, reúnanse ustedes allá, yo por ahora no quiero reunirme, déjenme aquí. Hemos visto cristianos así, ¿cierto? Tal vez después, pero, Y su incredulidad, su tristeza, su frustración lo rodeó. Y dice la escritura en Juan 20, 24 y 25, pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Y ellos le dijeron, todos los demás le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor, está vivo, resucitó. No era uno ni dos, todos le daban testimonio. Y él les dijo, miren, si no viere con estos ojos que se han de tragar la tierra, la señal en sus manos, la señal de los clavos, porque yo vi que lo crucificaron, los clavos en sus manos, yo tengo que ver esa señal en las manos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos. O sea, no solamente ver, sino eso de ver puede ser una alucinación. Yo tengo que meter el dedo ahí y también meter mi dedo, mi mano en su costado. ¿Sabe por qué en el costado? Porque él sabía que a Jesús lo traspasaron con una lanza en su costado. Y entonces tenía que estar ese hueco de la lanza en su costado. Yo tengo que ver, tengo que meter mi dedo ahí para que entonces pueda creer. Y si no, no creeré. Duro. Pues así hay unos, ¿no? Todavía hoy en día, no, pero ¿quién ha visto? Ustedes se tragan ese cuento, pero eso no es así. Y hay gente incrédula, hasta hoy. Inclusive algunos creyentes no lo dicen así abiertamente, pero viven como si Él no hubiese resucitado. Y a esto es que responde el Señor. Pero no solamente fue tema de Tomás, también camino a Emaús iban otros dos muy tristes y desanimados a causa de su incredulidad aquel día que Jesús resucitó. La historia la cuenta Lucas 24, 13 al 25. Si quiere acompañarme, leemos allí ese relato. Lucas 24, 13 al 25. Me voy a saltar algunas frases, pero el relato, porque es larguito, pero dice desde el versículo 13 que dos de ellos iban, Lucas 24, 13, dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido, o sea, sobre la muerte de Jesús. Mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Versículo 17. Y les dijo,
¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? ¿Cómo iban estos dos? Tristes, o sea, su lenguaje y su actitud mostraban mucha tristeza. Y respondiendo uno de ellos, un poco grosero, le dice: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? ¿No has visto las noticias? Salió Jesús regañado, ¿no? Y ellos, entonces les dijo: ¿qué cosas? Haciéndose el que no sabía. ¿Y qué cosas? Dice: de Jesús Nazareno. Y mira la forma como ellos hablan: que fue varón profeta. Claro, fue porque ya se murió. Fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte, y le crucificaron, lo mataron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. ¿Cómo estaba la fe de estos hombres? Nosotros esperábamos que Él era, y vamos a ver que lo mataron. Y está muerto. Y se acabó. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Y mira, aunque también nos han asombrado unas viejas de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Esa forma como lo dicen, están diciendo: la señora, ay, alocadas, que fueron a la tumba, y como no lo vieron, entonces vinieron diciendo que también habían visto ángeles y que les habían dicho que Él vive, pero no se la estaban creyendo, ¿sí o no? Por eso era que iban muy tristes. Y camino de Emaús, porque ellos no estaban creyendo nada de eso. Y fueron algunos de nosotros, dice, al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Por eso era que no estaban creyendo. Entonces Jesús les dijo: oh, insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Y les dio un paseo por las Escrituras para señalarles la resurrección de Cristo. Y finalmente, cuando entraron a algún lugar, a una casa, y Jesús con ellos partió el pan y se reveló a ellos. Y ahí pudieron darse cuenta que verdaderamente estaba vivo. Y entonces se alegraron y se revolucionaron cuando creyeron que Cristo estaba vivo. Hasta tanto no lo creyeron, estaban como entristecidos, confundidos, perturbados, nostálgicos. Pero cuando uno cree que verdaderamente Jesús vive y lo experimenta en su vida, y puede hablar con Él y puede hacer realidad su presencia en la vida, entonces la vida cambia. Entonces podemos ahí sí cantar lo que cantamos al comienzo: cambiaré mi tristeza, Cristo vive y punto. Que no hay plata, pero Cristo vive, alabado sea el Señor. Que la canasta familiar subió casi al doble, pero Cristo vive, alabado sea el Señor. Y mi Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria, no conforme a la inflación, sino conforme a sus riquezas en gloria. Que el médico dijo que me iba a morir porque tenía ya una enfermedad terminal, pero Cristo vive. Amén. Y con Él vivo, las cosas pueden cambiar. O si no, me voy con Él. Gloria a Dios. Amén. Que hay tal situación, que tal problema, que cómo se va a poner esto. No importa, Cristo vive. Y eso es lo que es más importante. Y el que está con nosotros y nos ve, y es una realidad en nuestra vida. Creer verdaderamente en la resurrección de Cristo cambia nuestros temores y cambia nuestras tristezas. Pero hay otra cosa que está en este pasaje que leímos, y es que creer en la resurrección de Cristo nos devuelve la esperanza. Algo que habían perdido los discípulos fue la esperanza. En esos días
que casi no podían creer y que aunque tenían manifestaciones volvían a flaquear en la fe, los discípulos perdieron la esperanza y se volvieron a su oficio de antes. Recuerdan que unos de ellos el Señor los encontró cuando se reveló a ellos, cuando los llamó. Eran pescadores en el mar de Galilea y después de una noche de no pescar nada los llamó y le dijo a Simón: te haré un pescador de hombres, tu futuro va a cambiar, tú vas a ser otra persona, hay un proyecto para ti, hay un propósito para ti. Él se lo creyó, él estaba en la escuela del Señor por 3 años, pero ahora que ya Cristo murió y que estaban en ese proceso de creer o no, entonces dice en el capítulo 21 de Juan, el capítulo 21, los primeros versículos, versículo 2 dice: estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los 2 hijos de Zebedeo, Jacobo y Juan, y otros 2 de los discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Y ellos le dijeron: vamos también nosotros contigo. ¿Estaban qué? Despachados. Yo veo que unos discípulos despachados, desprogramados. Sí, volvamos a la pesca, hermano, porque esto ya el proyecto de Jesús como que baila. Nosotros también vamos a pescar. Y se van a pescar. Y pasaron toda la noche pescando. Pero dice ahí la escritura: no pescaron nada en toda la noche. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Porque estaban bien adentro en el mar. Respondieron: no hay nada. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y ahí van a encontrar. Entonces echaron la red y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, Juan, le dijo a Pedro: ¡es el Señor! ¿Sabe por qué? Porque se acordó que así era que lo había llamado cuando se encontraron con el Señor. Eso le refrescó la memoria, que él estaba para ser mucho más que un pescador de tilapia. Que el Señor lo había llamado y había un comisionamiento sobre ellos para el ministerio del apostolado y para revolucionar el mundo con ellos, con esos humildes pescadores. Pero que ante la muerte del Señor y ante la incredulidad de ellos por la resurrección, como que todo eso se olvidaba y entraban en frustración y en decir: ya nada vale la pena, esto se acabó, aquí no hay nada que hacer. Y cuando se pierde el sentido de vida, el propósito de vida, de la vocación, de las cosas que Dios nos ha dicho, se entra en una frustración también muy grande. Y en esa ocasión Jesús entra a refrescar ese llamamiento y fue necesario entonces comisionarlos de nuevo. Por eso cuando el Señor se les aparece, una de las cosas que les dice es: como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. Reciban el Espíritu Santo. ¿Y qué recibieron? El Espíritu Santo. Y cuando se recibe el Espíritu Santo, hay una nueva vida, hay un cambio. El Espíritu de Dios cambia las situaciones y cambia el corazón y la mente. Bendito sea el nombre del Señor. Él viene a comisionarlos y empoderarlos de nuevo. Y en ese empoderamiento les abrió el entendimiento. Dice en Lucas 24:45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Alabado sea el Señor. Entonces los comisiones, dicen: no, ustedes no están para seguir pescando, ustedes están para que cumplan la comisión en todo el mundo y lleven el evangelio. Y estos discípulos fueron los que hicieron esa tarea. Libro de los Hechos de los Apóstoles, historia de la iglesia, hasta el tiempo de hoy estamos hablando de lo mismo. Bendito sea el nombre del Señor, porque al fin ellos creyeron, al fin lo entendieron y entonces pudieron experimentar el poder de creer en el Cristo resucitado. En conclusión,
mis queridos hermanos, los discípulos estaban en temor, en desánimo y sin esperanza por su incredulidad. No porque Cristo no hubiese resucitado, sino porque ellos no se lo creían. Y mientras estuvieron en esa condición, no pudieron experimentar el poder del Cristo resucitado. Mira, las mujeres que fueron al sepulcro el primer día de la semana, ¿fueron porque creían en la resurrección? ¿O a qué fueron? Ellas prepararon durante el sábado las especias aromáticas y en su mente Jesús estaba muerto. Y ellas fueron a la tumba el primer día de la semana, el domingo bien temprano, con la idea de encontrarse un cuerpo muerto y en descomposición. Y llevaban especias para ungirle. Y fueron allá y se dieron la sorpresa que alguien les dijo: ¿y por qué buscan entre los muertos al que vive? Yo no sé si cuando tú caminas hacia este lugar el domingo en la mañana vienes consciente que vienes a adorar con el pueblo del Señor a un Cristo vivo, o vienes a adorar a un crucifijo, o a un Cristo crucificado solamente, o a alguien que da lo mismo si oro o no oro, si adoro o no adoro, nada va a cambiar las cosas, pero vamos porque mi papá dice y mi mamá dice que vamos, entonces vamos allá. Muy triste, ¿verdad? Y entonces después los temores, la angustia, la desesperanza, el vacío. ¿Pero qué te pasa? Pues que no puedes creer que Cristo está vivo y que es real y que es poderoso y que te ve, que te conoce, que te oye, que quiere intervenir en tu vida, que es una realidad poderosa. Eso es lo importante. Alabado sea el nombre del Señor. Entonces cuando uno se acerca a Dios de esa manera es diferente. Los discípulos no creyeron al testimonio de quienes lo vieron primero. Aún viéndole con sus propios ojos no lo podían creer. Dice Lucas que en esa noche cuando el Señor se les presentó, aún viéndolo, algunos dudaban. Y Jesús les dijo: ¿tienen algo de comer aquí? Y le pasaron un pedazo de pan y de pescado y comió delante de ellos. ¡Wow! Resucitado y comiendo pescado. Gloria a Dios. Eso me da otra esperanza, y es que nosotros vamos a resucitar también con Él, y un día vamos a estar en cuerpo resucitado y vamos a seguir comiendo. La comidita es sabrosa. Habrá buena comida en la presencia del Señor. Bendito sea el nombre de Dios. Y entonces ellos al fin podían creer. Aún después de 40 días, dice Mateo, cuando se reunieron en el monte de la Ascensión, y algunos lo adoraban, y dice, y otros dudaban. Oye, pero qué sorprendente, con tantas pruebas indubitables, y algunos dudaban. Pero no es así solo los 40 días, 2000 años después nos reunimos para adorarlo y algunos siguen dudando todavía. Y Él ha hecho tantas cosas y lo hemos visto obrar de tantas cosas, pero se nos olvida y todavía dudamos. ¿Qué problema con esto de la incredulidad? Que el Señor nos ayude y aumente nuestra fe para vivir con el Cristo resucitado. Hoy en día entonces muchos cristianos viven así porque no percibimos que Él está vivo y que Él es real. Creer en Jesucristo resucitado nos hace libres del temor, nos hace libres de la aflicción, del dolor, del desánimo, de la tristeza, de la angustia, del estrés de esta vida, y nos hace libres y nos da nueva esperanza y nos hace mirar hacia adelante para cumplir el propósito de Dios, como lo hemos dicho de Refugio, que somos una comunidad apasionada por cumplir el propósito de Dios. Hay propósitos de Dios que cumplir. Entonces sacúdase de esa tristeza y de ese dolor y de esa cosa que le sobrecoge, y deje ya de llorar y proclame que Cristo vive y que Él te ama y que Él está. Alabado sea el Señor. Pongámonos en pie y démosle gracias a Dios por su palabra. Gloria a Dios. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Sí, déle ese aplauso al Señor, no lo detenga. Dicen por ahí que si le vas a aplaudir no le amague. Él merece toda la gloria. Levante sus manos delante del Señor y dile: sí, Señor, tú eres real. Yo creo hoy
Creo en la realidad de que tú vives. Tú me ves, tú me escuchas. Tú quieres intervenir en mi vida. Tú eres mi Salvador, tú eres mi Señor, tú eres mi esperanza. Tú estás conmigo. Mis temores se disipan por la realidad de tu presencia. Mi aflicción se va por la realidad de tu presencia. Mi dolor se va por la realidad de tu presencia. Mi angustia, mi estrés, mi afán se disipa por el poder de tu presencia, por la realidad de Cristo. Cada mañana en mi vida, cada tarde, cada noche, tú eres real en mi vida, Señor. Yo te amo, yo te adoro, yo proclamo tu verdad y tus alabanzas, Señor, porque es verdad que tú estás vivo y que tú estás sentado a la diestra de la majestad del Padre en las alturas, y que tú vuelves también por segunda vez. Tú dices en tu palabra, Señor, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy a preparar lugar para vosotros, y volveré y os tomaré, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Gracias, Señor. Hay planes, hay propósitos, hay cosas que tú estás preparando para nosotros. No te podemos ver con estos ojos físicos, pero es real que tú vives. Y tú eres la razón de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestra reunión esta mañana. Para ti sea la gloria, para ti sea la alabanza, para ti sea el honor. Oh, que las cadenas se rompan esta mañana ante la convicción que tú vives. Que las enfermedades se vayan en el nombre de Jesús de nuestros cuerpos, ante la fe de la realidad que tú vives y que tú llevaste mis enfermedades, y que tu poder fluye en el poder del Espíritu Santo. Alguien que está en esta mañana pensando que la vida no vale la pena, hoy debe decir: Señor, confieso con mi corazón y mi boca que tú estás vivo y sí vale la pena. Si tú vives, yo viviré. Si tú eres real, tú puedes cambiar mi vida, transformar mi vida. Y aquel que no se siente seguro de su fe en el Señor, te invito a orar esta mañana para entregar la vida al Señor, para pedir que Él te salve, te transforme, te dé vida nueva. Y puedes orar de la siguiente manera: decirle: Señor Jesús, perdona mi incredulidad. Señor Jesús, perdóname por la incredulidad. Hoy me rindo a ti. Hoy te confieso como mi Señor y mi Salvador. Ocupa el trono de mi vida. Transforma mi vida. Transforma mis pensamientos. Transforma mi corazón. Quita de mí los vicios, el pecado, y quita también la amargura, el dolor, la tristeza, los temores, y dame vida en abundancia. Escribe mi nombre en el libro de la vida, y quiero vivir para ti el resto de mi vida, Señor. Gracias por aceptarme. Gracias por recibirme como tu hijo, y yo te recibo en mi vida. Ven a mi vida, ven a mi casa, ven y sé el Señor de mi vida, y no te apartes nunca más de mí, y yo no quiero vivir lejos de ti. Gracias, Señor. Gracias, Dios. Gracias, Señor. Bendice tu pueblo esta mañana. Bendice tu iglesia. Bendice cada mujer. Mujeres que están entristecidas, con algún dolor, con algún temor, con alguna situación que les agobia. Hoy el Espíritu de Dios fluye sobre ti. Hoy el Señor sopla sobre ti y te dice: recibe el Espíritu Santo. Recibe paz en tu corazón. Que se calme la tormenta de tu vida y que seas libre. Porque si el Hijo de Dios te libertare, serás verdaderamente libre. Que al salir de este lugar y volverte a tu casa, tu corazón sea mudado en otro y experimentes el gozo de Dios, la vida de Dios, el soplo de Dios, la presencia de Dios en tu vida. En el nombre de Jesús.
a ese varón cargado, cansado, atribulado, agobiado, el Señor te dice hoy: no temas, yo te hago descansar, yo te aumento las fuerzas como las del búfalo. Sé libre, sé libre. Cree solamente y sé libre de tu temor y de tu angustia. Hay propósito, hay razones para que te alegres y para que te goces, y para que levantes tu cabeza en alto y dejes atrás tu vergüenza y tu soledad y tu dolor, y te encamines en el propósito de Dios contigo. Gracias, Señor, gracias. Estos muchachos que están aquí recibiendo tu palabra, bendícelos, Señor. A veces los afanes de esta vida, las filosofías de esta vida los envuelven y piensan que la vida no vale la pena. Pero hoy el Cristo resucitado camina con ellos para decirles: solamente cree, solamente cree, cree. Hay propósito con tu vida, hay planes de Dios para ti, hay cosas maravillosas de Dios para ti. Es una mentira del enemigo que te dice al oído que no vale la pena. Sí vale la pena, pero vale la pena servir al Señor, vale la pena seguir al Señor, vale la pena caminar con el Señor, vale la pena experimentar al Señor. Y Él te ve y Él te escucha y Él te anima y te dice hoy: no temas, yo estoy contigo, yo te conozco, tú eres mi hijo, tú eres mi hija. Gracias, Señor, gracias.